Vamos a ver lo que es la integral indefinida y la antiderivada. Los temas que tocaremos es una pequeña introducción, el concepto de antiderivada, antiderivadas generales y la integración indefinida. En matemáticas, las operaciones elementales que conocemos se dan en parejas. Por ejemplo, supongamos que tenemos el número 6 y le sumamos el 3. El resultado que obtenemos es 9. Ahora queremos obtener nuevamente el número original. Para lograrlo necesitamos aplicar la operación inversa de la suma, que es la resta. Así, de 9, que es el resultado que obtuvimos, le vamos a restar 3, por lo que obtenemos 6, que es el número original, como era de esperarse. Así como se ejemplificó con este par de operaciones, existen otras operaciones. Suma, contrario a la resta, producto contrario al cociente y potenciación contrario a la radicación, en donde la segunda operación deshace a la primera y viceversa. Antiderivadas. En el curso pasado estudiamos en cálculo diferencial las derivadas y el proceso que usamos para obtener la derivación. Si ahora queremos resolver ecuaciones que incluyan derivadas, necesitamos su inversa. A este proceso se le denomina antiderivación o integración. Es decir, que si tenemos una función f, encontrar una función f mayúscula cuya derivada sea f'. En otras palabras, para una función dada f, ahora pensamos en f como una derivada. Si deseamos encontrar una función f mayúscula cuya derivada sea f, es decir, f mayúscula prima de x igual a fx para toda x en algún intervalo. Planteado en términos generales, es necesario diferenciar en reversa. Por ejemplo, ¿cuál es la antiderivada de 2? Es decir, ¿qué función al derivarla se obtiene 2? Si nosotros tenemos f' de x igual a 2, esto es que nuestra función original es igual a 2x, ya que la derivada de 2x es 2. Pero es necesario tomar en cuenta que hay otras soluciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función 2x más 3, o la función 2x más 10, o la función 2x menos 2, o la función 2x más 1, todas nos darán que la derivada de estas funciones es igual a 2. Por lo tanto, miren, podemos ver que el concepto de antiderivada se dice que una función f es una antiderivada de una función f sobre algún intervalo y si f mayúscula prima de x es igual a f de x para toda x en y. Veamos un ejemplo. Una antiderivada de la función 2x es x al cuadrado, puesto que f' de x es igual a 2x. Es importante mencionar que una función siempre tiene más de una antiderivada. Así, en el ejemplo anterior, por ejemplo, tenemos f subíndice 1 de x es igual a x al cuadrado menos 1 y tenemos otra función donde f subíndice 2 de x es igual a x al cuadrado más 10. También son antiderivadas estas dos funciones de f de x igual a 2x, puesto que f' de 1x es igual a f' 2 de x igual
a 2x. ¿Con esto qué queremos decir? Que una función puede tener varias antiderivadas. Antiderivadas generales. Cualquier antiderivada de f debe ser de la forma g de x igual a f de x más c. Es decir, dos antiderivadas de la misma función pueden diferir a lo más en una constante. Por lo tanto, si f de x más c es la antiderivada más general de f de x, si g de x' es igual a f' de x para toda x en algún intervalo ab, entonces tenemos que la función g de x es igual a f de x más c. La notación f de x más c representa una familia de funciones. Cada miembro tiene una derivada igual a f de x. Del ejemplo anterior se tiene que la antiderivada más general de f de x igual a 2x es la familia de f de x igual a x al cuadrado más c. Como se ve en la gráfica de la antiderivada f de x igual a 2x, es una traslación vertical de la gráfica de x al cuadrado. Y aquí lo observamos. ¿Qué significa traslación? Que estas van cambiando hacia arriba. Miren, se van moviendo. Y todas estas representan a la función 2x. Por eso se llama que son una familia de funciones. Todas tienen la misma antiderivada. Veamos unos ejemplos. Una antiderivada de la función 2x más c es x cuadrada más 5x, ya que f' de x es igual a 2x más 5. La antiderivada más general de la función 2x más 5 es x al cuadrado más 5x más c. Tenemos otro ejemplo donde la función 3x al cuadrado más x es x cúbica más un medio de x, ya que f' de x es igual a 3x cuadrada más x, por lo que la antiderivada más general de la función 3x al cuadrado más x es f de x igual a x cúbica más un medio de x más c. Las funciones que son inversas de las derivadas se conocen como funciones primitivas y se expresan como f de x. Si una función f tiene una antiderivada, tendrá una familia de ellas, y cada miembro de esta familia puede obtenerse de uno de ellos mediante la suma de una constante adecuada. A esta familia de funciones le llamamos la antiderivada general. La función primitiva general se le suma una constante representada con la letra c, que representa a cualquier número real, por lo que obtenemos f de x más c. Veamos algunos ejemplos. Escribe la antiderivada de las siguientes funciones y tenemos que la f de x es igual a un medio. Lo que tenemos que hacer es hallar la integral indefinida de f de x. Por lo tanto, f de x es igual a la integral de f de x. Sustituimos los valores de nuestra función, que es un medio. Aplicamos la regla de la constante para poder derivar esto y obtenemos un medio de x más c. Tenemos un siguiente ejemplo donde nuestra función es igual a 5x. Hallamos la integral indefinida de f de x. Por lo tanto, f de x es igual a la integral de nuestra función,
Sustituimos nuestros valores, pero observamos que aquí podemos aplicar la regla de la constante, sacando este 5 de la integral. Una vez que ya sacamos el 5, aplicamos la regla de la potencia en la integral de x. Por lo que sustituyendo nos da que la antiderivada de la función 5x es igual a 5 medios de x cuadrada más c. Ahora hablaremos de lo que es la integración indefinida. Una condición suficiente para que una función f admita primitivas sobre un intervalo es que sea continua en dicho intervalo. Si una función f admite una primitiva sobre un intervalo, admite una infinidad, que difiere entre sí en una constante. Si f subíndice 1 y f subíndice 2 son dos primitivas de f, entonces existe un número real c tal que f subíndice 1 es igual a f subíndice 2 más c. Así se le conoce como la constante de integración. Como consecuencia, si f es una primitiva de una función f, el conjunto de sus primitivas es f más c. A dicho conjunto se le llama integral indefinida de f y se representa como la integral de f de x. El proceso de hallar la primitiva de una función se le conoce como antiderivación o integración y es por tanto el inverso de la derivación. Notación de la integral indefinida. Por conveniencia, se introducirá la notación para una antiderivada de una función si f' de x es igual a f de x. La antiderivada más general de f se representa por esto que dice que la integral de f de x es igual a f mayúscula de x más c. El símbolo de integral fue introducido por Leibniz y se denomina signo integral. La notación integral de f de x se denomina integral indefinida de f de x respecto a x. La función f de x se denomina integrando. El número c se denomina constante de integración, justo como la derivada de x. Esto denota la operación de diferenciación de lo que tengamos con respecto a x. El símbolo de integración de x denota la operación de integración de lo que tengamos con respecto a x. La diferenciación y la integración son fundamentalmente operaciones inversas. Si la integral de x es igual a f mayúscula de x más c, entonces f es la antiderivada de la función. Es decir, f' de x es igual a f de x. Y así obtenemos esto, miren. Tenemos la integral de f mayúscula prima de x que es igual a f mayúscula de x más c. Además, la derivada de la integral de f de x es igual a la derivada de f mayúscula de x más c. Y esto es igual a f mayúscula prima de x igual a f de x. Podemos decir que estas dos, la 1 y la 2, son respectivamente una antiderivada de la derivada de una función en esa función más una constante, una derivada de una función más esa función más su constante, y la derivada de una antiderivada en una función es esa función. A partir de lo anterior se concluye que siempre que se obtiene la derivada de una función, al mismo tiempo se obtiene una fórmula de integración,
Por ejemplo, debido a esta integral, podemos obtener estas antiderivadas, que son propiamente unas fórmulas que se van a utilizar. De esta manera podemos construir la fórmula de integración a partir de cada fórmula de la derivada, por lo que existen decenas de fórmulas de integración. Aquí solo presentamos algunos ejemplos. Tenemos las integrales inmediatas y aquí se presenta una tabla con las fórmulas de integración más comunes. Las integrales inmediatas son todas las antiderivadas que, como característica fundamental, todas tienen una constante definida en su solución, y esta es la razón por la cual se llama a esta operación matemática integral indefinida. Tenemos la integral, que es la diferencial, y de esta obtenemos una función primitiva. Para poder integrar las diversas funciones contamos con un conjunto de fórmulas, y en el uso de estas fórmulas nos proporciona lo que conocemos como integración inmediata. Veamos algunos ejemplos. Tenemos la integral de 4. Para poder resolver esta integral de 4 de x, pues vamos a usar esta fórmula que dice que la integral de ax es igual a por x más c. Para este ejemplo, a, que está aquí representado, va a tener el valor de 4. Por lo tanto, la integral de 4 de x es igual, sustituyendo nuestra fórmula, tenemos que a es igual a 4, tenemos 4 que multiplica a x más c. Por lo tanto, nuestro resultado es 4x más c. Siguiente ejemplo, tenemos la integral de x a la 5. Para este usaremos la siguiente fórmula, que es la integral de x elevada a un exponente, y eso es igual al valor que tiene x, y al exponente se le va a sumar 1 sobre el valor del exponente más 1 y le sumamos nuestra constante. Realizando nuestras operaciones en esta integral, n tiene el valor de 5, que es el exponente, sustituimos en nuestra fórmula y obtenemos que la integral de x a la 5 es igual a x a la 6 sobre 6 más c. Siguiente ejemplo. Tenemos la integral de 8x cúbica. Observemos nuestro ejercicio y lo primero que tenemos que hacer es sacar a este 8 de la integral, ya que es una constante. Una vez que sacamos al 8 de nuestra integral, podemos aplicar la fórmula de una potencia, que ya hablamos de ella. Para este ejercicio, n es igual a 3, que es el valor que tiene nuestro exponente. Sustituimos y la integral de 8x cúbica es igual a 2x a la 4 más c. Siguiente ejemplo, tenemos la integral de x a la menos 1. Como x está al exponente menos 1, no podemos aplicar la fórmula de integración, esta, por lo que se usará esta fórmula de integración. 1 sobre x es igual a esto. Sustituyendo nuestros datos, tenemos que nuestro resultado sería este. Bueno, eso sería todo. Aquí están las referencias que se utilizaron para la preparación de esta clase.